Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Queremos agradecerles su compañía. Es una noche muy especial. Queremos que esta noche sea una noche en la cual podamos nosotros recibir la bendición de Dios a través del estudio de su palabra. Y queremos comentarles que estamos iniciando el Santo Sábado de Dios. Un día en el cual Dios ha preparado para que sus criaturas vengan a tener un encuentro con su Dios. Probablemente usted está escuchando por primera vez la palabra Santo Sábado, pero es un día que Dios ha apartado, por eso es santo. Dentro de los 6 días de la semana, Dios instituyó un día para el cual es su descanso, no nuestro descanso, es el descanso de Dios. Así que es una bendición que hoy podamos compartir juntos el testimonio de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema maravilloso: Cristo es nuestro pacto. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando del Dios creador de los cielos y la tierra. Y ahora queremos hablar acerca de cómo Dios desea que sus criaturas, hoy en día, más en este tiempo, puedan venir a hacer un pacto con Él. Para poder estudiar la palabra de Dios, queremos encomendarnos y vamos a hacerlo de rodillas. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea su nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu intervención divina. Gracias, Señor, porque nos has permitido 6 días de trabajo. Y hoy venimos, Señor, a celebrar, a conmemorar un día que tú, oh Dios, lo determinaste para beneficio del hombre. Señor, gracias que a través de tu palabra nosotros podamos, Señor, iluminar nuestras mentes. Ese es nuestro propósito, para que tú, oh Dios, puedas a través de este vaso dar a conocer tus mensaje, tu palabra, tus designios, oh Dios. Me encomiendo a ti, encomiendo este estudio y lo agradezco, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Puede alguien conocer a Cristo sin obedecer sus mandamientos? Para eso yo quiero ir a 1 de Corintios, capítulo 7, verso 19. Esa es nuestra lectura introductoria. 1 de Corintios, capítulo 7, verso 19. Y leemos: la circuncisión, dice el apóstol Pablo, nada es. Recuerden, estamos hablando de la ley de Moisés. La ley que de una u otra manera fue abolida en la cruz del Calvario. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Lo que es verdadero, lo que tiene validez, dice él, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces podemos ver claramente aquí que fue lo que es válido. Lo que es válido hoy en día, y para eso yo voy a cambiar aquí, no está, vamos a cambiar, dame sonido al otro por favor, activa lo rojo.
Uno, dos, uno, dos. Gloria a Dios. Activa el mismo. Ay, Dios. Mis hermanos, mil perdón por este asunto. No está trabajando bien el micrófono. Solo que me activen. Que me activen allá esto. Uno, dos. Gloria a Dios. Botoncito rojo. Gloria a Dios. Nuevamente, mis disculpas por los errores técnicos. Bueno, seguimos adelante. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios entonces por las bendiciones de esta hora. Queremos nuevamente darle disculpas si estamos ya al aire. Les quería comentar, cuando hablamos de la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino dice el Señor, guardar los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos hablando de los mandamientos que Él escribió con su propio dedo. Mandamientos que Él instituyó, no solo dio a conocer al hombre, sino Él mismo los grabó con su propia mano, para que no hubiera de una u otra manera una prueba que pudiera decir que el hombre los puede borrar. Entonces, mis hermanos, aquí no hay duda. No hay duda de que el nuevo pacto que celebramos en Jesús contiene los 10 mandamientos. Para eso Dios los instituyó, los grabó con su propio dedo. Entonces, aquí es donde, mire lo que dice el Señor. He aquí, dice, vienen días, dice el Señor. Y estamos hablando de Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 8. He aquí, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto. Este es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Claramente el Señor dice, después de aquellos días, yo haré un nuevo pacto y ese es el pacto que haré con ellos. Escribiré mi ley en su corazón y claramente dice, y yo seré para ustedes su Dios. Esa es la expresión maravillosa de Dios. Dios, después de aquellos días, hizo un nuevo pacto. Por eso Cristo es nuestro pacto. Y ahora, cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, aquí vemos claramente que la ley, Dios, la ley de los 10 mandamientos eran el centro del pacto. Y nuevamente en Jeremías lo ratifica, dice, he aquí vienen días, en aquellos días, cuando esos días, en el nuevo pacto, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. El 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no en el Sinaí, no ese pacto que ustedes rompieron, sino porque ellos lo invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido fiel para ellos, dice Jehová, ellos invalidaron mi pacto. Entonces por eso dice aquí 31, ¿qué fue lo que dice? En el 31 dice claramente, aquí vienen días, después de aquellos días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Quién es ese nuevo pacto? Es Cristo Jesús. Y ahora vamos al 33.
En el 33 claramente dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claramente vemos aquí tanto el escritor de los Hebreos, que es el apóstol Pablo, como el mismo, en este caso Jeremías, están en común de acuerdo que después de aquellos días haré un nuevo pacto. ¿Quién es ese nuevo pacto? Es Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy nosotros estamos viendo. Entonces, podemos ver claramente que la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es el corazón del nuevo pacto, tal como también era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto claramente lo vemos nosotros, que aquí Dios establece, después de aquellos días, claramente que la ley de Dios era parte del nuevo pacto, así como fue parte del antiguo pacto. Hoy en día la ley de Dios, sus 10 mandamientos son parte también del nuevo pacto. En el antiguo pacto era el corazón de la ley de Moisés. En el nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente, cuando nosotros vamos, Cristo es nuestro pacto. Miramos, vamos al Antiguo Testamento. Isaías hablaba precisamente de ese nuevo pacto. Isaías 42, versos 6 y 7. Leamos por favor. Cristo es nuestro nuevo pacto. Aquí lo expresa claramente el escritor, el profeta Isaías. En el antiguo pacto, leamos por favor Isaías 42, versos 6 y 7. Tal como se expresa en el antiguo pacto, el compromiso de Dios de rescatar a un mundo del pecado a través de ceremonias y símbolos que miraban por fe al Mesías. El nuevo pacto dice: yo Jehová te he llamado en justicia, quien es nuestro Señor Jesucristo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Quién? El Padre hablándole al Hijo, y dice aquí: por luz de las naciones. Él es nuestra luz. Y vamos al 7, ¿qué dice el 7? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Claramente aquí vemos que Cristo es nuestro nuevo pacto. Y así lo expresa el escritor, el profeta Isaías. Entonces, mis hermanos, aquí Dios viene hablando a través del espíritu de profecía, a través de los profetas, donde expresa Dios el compromiso de Dios para hacer un nuevo pacto a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de estos símbolos. Cristo es justificado. Todo aquel que en él creyere, dice, es justificado y hace un nuevo pacto con él. Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 13, verso 39. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 39. Leamos, por favor. Aquí Cristo se humilló a sí mismo y dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, porque no pudieron cumplir la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. En el antiguo pacto, ¿qué pasó? En la ley de Moisés la violaron, quebraron los principios, pero ahora dice claramente: en él, en Cristo Jesús, dice, es justificado todo aquel que en él cree. Vemos claramente, mis hermanos, que en Cristo es justificado todo aquel que en él creyere. Entonces, ¿cómo se logró todo esto? Aquí podemos ver la ofrenda, el don más grande que nosotros hoy en día pudimos haber obtenido. Es el don más grande, es nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, leamos por favor. El escritor de los Filipenses, el apóstol Pablo, mire cómo lo presenta. Dice él: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, él era Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró que Él era Dios, que Él era el creador de los cielos y la tierra. Él no se aferró a eso, sino, dice, no se aferró a eso. Y en el 7, ¿qué es lo que dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La ofrenda más grande que Dios Padre regala al mundo, un don maravilloso, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Para hacer un pacto. Eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Entonces, Cristo es nuestro pacto. Lo vimos en Isaías 42, versos 6 y 7. Él es nuestro pacto. Y ahora el apóstol San Pablo lo dice, que Él se humilló para hacer un pacto con nosotros. Entonces, en Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo, Romanos 8:3, a su semejanza de carne. Así claramente dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley te condenaba, porque esa es la función de la ley, condenarte, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Quién fue el que condenó el pecado en la carne? Como dice claramente aquí, nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo ¿qué? Se hizo carne por nosotros, y Él vino, ¿a qué vino Él? A pagar esa muerte, porque la paga del pecado es muerte. El transgresor de la ley de Dios tenía que morir irremediablemente, y nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a eso, a morir irremediablemente. ¿Por qué razón? Para que yo y usted tuviéramos vida eterna. Y eso es lo maravilloso. Por eso dice aquí, que todo aquel que en Él creyere, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claramente vemos, mis hermanos, la ofrenda, el don más grande. Cristo se humilló a sí mismo, y Él mismo vino a cumplir la ley, porque Él fue perfecto, Él fue santo, Él fue inmaculado. Él vino ¿a qué? Él vino, mis hermanos, a cumplir la ley por nosotros. Eso es lo maravilloso. Aquí, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque ¿qué era lo que Dios estaba exigiendo? La muerte del pecador. Eso era lo que Dios estaba exigiendo a través de su ley, la muerte del pecador. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Él murió por ti y murió por mí. ¿No es eso maravilloso? Por eso es el don más grande que nosotros podemos tener hoy en día. Entonces, cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, es ratificar lo que yo estoy diciendo. Al que no conoció pecado. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Entonces, mis hermanos, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él se cumple la ley. Entonces, mis hermanos, también podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17, leamos por favor. Cristo fue hecho como nosotros en todo. Y claramente dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A destruir el imperio de la muerte. Según el diablo ya había triunfado, cuando él convence, persuade a la primera pareja en el Edén, él creyó que este mundo ya era de él. Por eso era necesario que en el cumplimiento del tiempo viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A lo que dice ahí, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, él vino a destruir ¿qué? Ese imperio, para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, claramente vemos nosotros esa escritura. Ahora, se quedó la escritura ahí. Por favor, en el 15, por favor, 15 al 17. Del 14 al 17. Vamos al 15. ¿Qué dice en el 15, por favor? Leámoslo. Yo quiero leerlo por usted también.
Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿Cómo vivíamos nosotros? Con gran temor. Así es como vivíamos. El diablo, es el trabajo del diablo, es que infundir temor. Ese es el trabajo del diablo, como dice aquí, temor de la muerte. Ahora, claramente, a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos vida, como dice él, durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Estábamos bajo la esclavitud, bajo la servidumbre del que tenía el poder de la muerte. Pero ahora era necesario un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el profeta, ¿cuál era ese nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en el verso 16, por favor, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son? ¿O quiénes somos nosotros? Descendencia de Abraham, porque está la promesa maravillosa. Esa promesa es ¿qué? La promesa de la descendencia de Abraham. Y la promesa fue de que sus generaciones iban a ser como la estrella de los cielos, así tan grande, y como la arena del mar. Esa era la promesa. Por eso somos nosotros hijos de Abraham. Entonces, mis hermanos, claramente podemos ver nosotros con toda claridad aquí que Cristo fue hecho como nosotros, compartió nuestra humanidad para destruir las obras del diablo. Ahí lo leímos en Hebreos 2, 14 al 17. Y ahora dice, él sufrió, ahí vamos a hablar en Hebreos 2, 18, por favor, vamos al 18, dice, él sufrió cuando fue tentado para poder ayudarnos cuando nosotros fuésemos tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso claramente, por eso él padeció, para darnos a nosotros ¿qué? Poder cuando viniera el tentador sobre nuestras vidas. Claramente lo vemos. Entonces, ¿quién es el único que nos puede salvar? Solo Cristo nos puede salvar. Amén, hermanos. La ley te puede salvar, la ley no te salva. Solo Cristo es el único que te salva. Entonces, mis hermanos, a pesar de su naturaleza humana, Cristo vivió sin pecado. Él no pecó en lo absoluto, ni en mente, ni en obras. Cristo vivió sin pecado. Por eso es que su vida puede librarnos del pecado. En primera en San Juan, capítulo 3, verso 5, dice que Él es el único que nos puede librar de pecado. Nadie más te puede librar de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Primera de San Juan, capítulo 3 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Es el único que te puede quitar los pecados y no hay pecado en Él. Gloria a Dios por eso. También en Romanos 5, capítulo 5, del 6 al 8, vamos a leer, dice que Él fue el sacrificio perfecto, quien murió por los impíos para demostrar el amor de Dios por nosotros. Ahí dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores impíos, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, esa es la bendición maravillosa que nosotros tenemos. Y el 7, ¿qué es lo que dice en el 7? Sigamos leyendo, porque Él es nuestro sacrificio perfecto. En el 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién es el que muere por un justo? Nuestro Señor Jesucristo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y en el 8, ¿qué es lo que dice? Leamos el 8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, solo Cristo puede salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra vieja naturaleza de pecado fue crucificada con Él. Por eso claramente, ¿qué es lo que dice en el verso 8 de Romanos 5, 8? ¿Qué es lo que dice? Por favor, nuevamente dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, la vieja naturaleza, Cristo murió por nosotros. ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz del Calvario? Nuestra vieja naturaleza, y claramente lo dice Romanos 5 y verso 8. Entonces, esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado fue la que fue crucificada en el Calvario. Amén, hermanos. Ahora,
para que ya no tengamos que ser esclavos del pecado. Ahí el apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 6, verso 6, ¿qué es lo que dice? Ya no sean más esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque Cristo clavó en la cruz del Calvario, ¿qué? Esa naturaleza vieja. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestra naturaleza, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Dónde destruyó? En la cruz del Calvario. A fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, podemos entender claramente qué fue lo que se destruyó en la cruz del Calvario. ¿Fue la ley de Dios? No, mis hermanos. Fue la humanidad vieja. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada en el Calvario. Entonces, claramente también lo podemos ver. Leamos por favor, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Dice, la humanidad nace con la naturaleza del pecado de Adán. Ese es el pecado que nosotros hemos heredado. Y dice claramente, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces, el primer Adán es un alma viviente. Esa alma fue la que pecó. Pero el postrer Adán, dice, es un espíritu vivificante. ¿Quién es el que te da vida? No es el primer Adán, sino el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces podemos ir definiendo que donde cayó el primer Adán era necesario que se levantara el segundo Adán para que nos diera vida. Entonces, en el Salmo 85, capítulo 85 y verso 13 dice, con su vida de poder en nosotros, o sea, Cristo morando en nosotros, Emmanuel, el príncipe Emmanuel, morando en nosotros, dice, la justicia irá delante de él. ¿Qué es la justicia? La ley. Y sus pasos nos pondrá por el camino. ¿Qué es la ley que te exige? La ley, como tú eres un pecador, exige tu muerte. Pero ¿qué dice él? Sus pasos, el caminar por el Calvario, que es lo que hace él, nos pone en el camino de ¿qué? En el camino de la santidad. Y por lo consiguiente nos reconciliamos con Dios, porque ¿cómo eran nuestros caminos? Nuestros caminos eran malos, nuestros caminos eran torcidos, así eran nuestros caminos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, Él que nos endereza nuestras veredas. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, claramente vemos nosotros aquí, y leamos también 1 de San Juan capítulo 2, verso 6, dice, con su vida de poder en nosotros, sus discípulos renacidos podrán seguir sus pasos como en el camino que él siguió. Entonces el mismo camino del Calvario, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Como él anduvo, él tuvo, mi hermano y mi hermana, un caminar por el Calvario. Él, y usted puede ver claramente, hasta la misma película, cuando él fue crucificado, mis hermanos, por eso es que aquel que es discípulo de Cristo también tiene que ser crucificado. Pero nuestro Señor Jesucristo en su carne de pecado, Él fue crucificado. Ahora nosotros tenemos que crucificar esta carne, ese yo que nos impide tener una relación con el dador de la vida, con el que tiene el espíritu vivificante. Por eso claramente dice, con su vida de poder en nosotros, cuando tú te entregas al Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Él viene a morar en ti. Ahora Él pone una nueva vida en ti, una vida vivificante. Y ahora juntos pueden ¿qué? Caminar el camino al Calvario. Entonces, mis hermanos, claramente podemos ver, podemos caminar en obediencia de amor hacia la voluntad del Padre. Mis hermanos, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: Padre Santo y Dios nuestro, Él dijo, hacer tu voluntad me ha agradado. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí claramente podemos ver que caminar en obediencia por amor es hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es guardar sus mandamientos. Entonces estamos bastante claros en el asunto. Ahora, los 10 mandamientos en el corazón del nuevo pacto. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 8 nuevamente y verso 8. Leamos por favor ahí
del 8 al 10, por favor, los 10 mandamientos en el corazón del nuevo pacto. Dice así, Hebreos 8:8, por favor, estamos ahí. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, hay una reprensión, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Sigamos leyéndolo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Dios se desentendió de ellos, dice el Señor. Y el 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuándo? Después, ¿de qué día? ¿Cuándo es ese día? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, en la nueva dispensación. Dice, Él va a hacer un nuevo pacto, pondré mis leyes, ese es el nuevo pacto, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Ese es, los 10 mandamientos son el corazón del nuevo pacto. Así como Jeremías 31:31, allá en el Antiguo Testamento, la santa ley de Dios, sus 10 mandamientos también era, ¿qué? El pacto con que Él había hecho con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí 10 promesas, lindas promesas de cómo la vida de Cristo en nosotros, así como la vida de Cristo en el antiguo Israel, en el antiguo pacto que Él hizo, ahora la vida de Cristo en nosotros nos da poder para demostrar nuestro amor hacia Dios y hacia la humanidad. Por lo consiguiente, mis hermanos, Dios producirá, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, ¿qué es lo que Dios va a producir? Cuando tú atesoras en tu mente y tu corazón el nuevo pacto, su nueva ley, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 13, él dice claramente, un nuevo deseo, un nuevo caminar, una nueva acción, una nueva voluntad, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los Filipenses, claramente. Hay un nuevo comenzar. Por amor al Señor, tenemos un nuevo comenzar en nuestras vidas. Él produce en nosotros nuevos caminos, nuevos acuerdos, nuevo pacto en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque esa es la buena voluntad agradable a Él. Gloria a Dios por eso. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Dios dejará a su pueblo sin leyes que no lo rijan? ¿Qué sería un gobierno sin leyes? ¿Cómo sería nuestra vida si en este país no hubieran leyes? Claramente podemos ver esto. Ya llegará el momento de favorecer a Sión. Sión es su iglesia. Dios ha provisto hombres y medios para que se haga su obra. ¿Cuál obra? La obra de traer a todo ser humano al conocimiento del Dios viviente. Y ese Dios viviente quiere hacer un pacto contigo. ¿Y ese pacto cuál es? Escribir su santa ley en su mente y en su corazón. Eso es lo que quiere Dios. No dejará a su pueblo librado a la vergüenza. El pueblo de Dios no va a quedar en vergüenza, sino que terminará su obra. Esta avanzará, dice, tal como Él lo ha ordenado. Nuestro pacto con Cristo une la majestad de un rey, o sea, nuestro Padre, nuestro Dios, el Rey omnipotente, con la bondad y la ternura de un pastor de ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, solo habrá un pastor y solo habrá un rebaño. ¿No dicen amén por eso? No el montón de iglesias que hoy tenemos. No, solo habrá un pastor, nuestro Señor Jesucristo, y solo habrá un rebaño al final. Entonces, si nosotros queremos aprender un poquito más, cuando habla de un solo pastor y un solo rebaño, a mí me gustaría, pero por cuestiones de tiempo yo no lo hago, que lean el capítulo 42 de Isaías. No lo vamos a leer. Entonces, miren, dice, a semejanza de Aarón, nuestro sumo sacerdote,
que simbolizaba a Cristo, nuestro Salvador. Eso son en la antigua dispensación, el antiguo pacto. Lleva los nombres de todos los hijos sobre su corazón en el lugar santo. Ahí llegaba el sumo sacerdote Aarón, llegaba y en el corazón llevaba ¿qué? Los nombres de todos los hijos de Israel. Mire qué importante, ese es en la antigua dispensación, en el antiguo pacto. Hoy, en el nuevo pacto, tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué es el trabajo de Él? Recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar. Nunca olvida su pacto. ¿Cuál es el pacto? Hebreos 8:8, que después de aquellos días yo escribiré su ley, mi ley, en su mente y en su corazón. Entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros que en el antiguo pacto era el sacerdote Aarón, que él llevaba los nombres de los hijos sobre el corazón en el lugar santo. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, Él está en el lugar, ¿dónde? No está en el lugar santo, hoy está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ahí claramente dice que Él está haciendo un trabajo de intercesión, que confiemos totalmente en Dios y que Él nunca va a olvidar ese pacto que Él hizo a través de Él mismo cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es la gran norma por el cual se establecerá el nuevo pacto? Y sobre ese nuevo pacto habrá también un juicio. Dice en el Salmo 50, y vamos a leer Salmo 50, verso 3 al 5, dice: vendrá nuestro Dios. ¿A qué va a venir Él? Y Él no va a callar, dice. Leámoslo por favor. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba. Miren qué interesante. Y a la tierra para juzgar a su pueblo, para juzgar a su iglesia. Juntadme mis santos. Ahí es donde viene usted, ahí donde usted participa, donde yo participo. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Mire qué importante es este salmo. Es el salmo del juicio. Nuevamente, por favor, vamos al 3, leámoslo por favor, porque yo quiero que usted se grabe eso en su mente. Vendrá nuestro Dios y no callará. Recuerden que Él no va a callar. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Verso 4. Vamos al verso 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y verso 5, ¿qué es lo que dice? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes hicieron pacto con sacrificio? Su pueblo. El pueblo de hoy necesita, mi hermano, hacer un pacto con Dios. ¿No dicen amén por eso? ¿Tú desearías hacer un pacto con Dios hoy? Porque el Salmo claramente lo dice. Salmo 50, el Salmo del juicio dice. ¿Por qué razón? Vendrá nuestro Dios, no callará. Dice, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocar los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, mis hermanos, Dios prueba a su pueblo. ¿A través de qué? A través de su pacto. Por eso, ¿quién es el pacto de hoy en día? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo pacto y Él quiere hacer un pacto con nosotros hoy. Amén, hermanos. Pero hay algo bien importante. Por causa del egoísmo y el amor al mundo. Ese es el gran problema hoy en día. Por causa del egoísmo y el amor al mundo, Dios queda olvidado. Y muchos padecen de esterilidad del alma. ¿Y saben algo? Y claman, dice, mi debilidad, mi debilidad. Dios ha proporcionado medios a su pueblo para probarlo, para verificar cuán profundo es su pretendido amor por el Señor Jesús. Algunos se apartarán de Él
y abandonarán su tesoro celestial. Y ahí está la pregunta, la invitación, el llamado. ¿Tú quieres abandonar el tesoro del cielo? Antes que discernir sus posesiones terrenales y hacer con él un pacto con sacrificio. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que tú hagas un pacto con sacrificio. ¿Y cuál es ese pacto con sacrificio? Abandonar al mundo, abandonar el pecado, abandonar el yo, abandonar la carne. Ese es el pacto con sacrificio. Eso es lo que desea Dios. Cuando tú naces, cuando tú lo aceptas al Señor y a través del bautismo, ¿qué es lo que tú haces? Renuncias al mundo, renuncias al pecado, renuncias al yo y hoy estás listo para hacer la voluntad de aquel que te crió. ¿No es eso maravilloso? Eso es el pacto de sacrificio que hoy tú tienes que hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo, no te olvides que ese pacto que Él hizo con sangre, Él murió por ti. Él murió por mí. Ahora lo único que tienes que hacer tú es ese pacto con sacrificio. Entonces, mis hermanos, ¿hay una gran necesidad del nuevo pacto para la generación final de hoy? Por supuesto que sí. Hay una gran necesidad. Miren este pensamiento. Otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Ese fue el antiguo pacto. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio, la sangre de un animalito. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía promesas de la redención, porque ese es el propósito de un pacto, redimir a cada generación. ¿Por qué hizo otro pacto el Señor en el Sinaí? ¿Por qué? Es una pregunta. Como habían vivido en un ambiente de idolatría, en un ambiente de corrupción, no tenían un concepto verdadero de un ambiente de santidad del Dios vivo, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Por eso dice aquí claramente, ¿por qué hizo Dios un pacto en el Sinaí? Porque había demasiada idolatría, había mucha corrupción, la santidad de Dios se había perdido, había extrema pecaminosidad, su corazón estaba corrupto y había incapacidad para obedecer la ley de Dios. Por eso fue necesario un nuevo pacto. Y ahora yo te pregunto, ¿no pasará lo mismo hoy? ¿Será que es necesario hacer un nuevo pacto? ¿Qué dices tú? Todo esto se les debía de enseñar, o sea, que a generación, la misma ley que fue grabada en las tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón hoy en día. Y ese es el nuevo pacto. Por eso la necesidad, porque hoy estamos viviendo ¿qué? En un ambiente de tanta idolatría, un mundo corrupto, mis hermanos, un mundo en el cual la santidad de Dios ya no existe. Hay extrema pecaminosidad, pecado por todos lados. El corazón, mi hermano, está en guerra, está en pleito. Y hoy en día no tenemos la capacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Qué necesitamos? Hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con el dador del pacto. Con aquel que hizo un pacto contigo. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que son grandes lecciones para este tiempo. Por eso es necesario ratificar hoy un nuevo pacto. Amén, hermanos. Todo esto se les debería de enseñar. ¿A quiénes? Al pueblo de este tiempo. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Mis hermanos, Hebreos 8:8 es bien claro en ese aspecto. Después de aquellos días dice, escribiré ya la ley, ya no en tablas, no con mi dedo, sino por medio del Espíritu Santo, sellada con fuego. ¿Dónde? Para escribirla. ¿Dónde? En su mente y en su corazón. Amén, hermanos. Esa es la bendición que hoy tenemos. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, aquella ley que fue escrita por Dios, ahora es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas de tu corazón. Es mediante la gracia de Cristo
nosotros mediante esa gracia, mediante el Señor Jesús, que Él es nuestro pacto, como bien leímos, Cristo es nuestro pacto, así lo leímos nosotros. Claramente, mis hermanos, hoy en día nosotros podemos vivir obedeciendo la ley de Dios, sus mandamientos, sus 10 palabras de vida. Entonces, hoy hermano, mi querido amigo, ¿puede usted ver la diferencia que existe entre el tiempo de Moisés, el antiguo pacto, y el tiempo de Cristo en el nuevo pacto? ¿Ya podemos ver una diferencia? ¿Puede usted ver esa diferencia? Mis hermanos, no es la eliminación de los 10 mandamientos. No se trata de eso, como muchos falsamente han comprendido que es la ley, fue clavada en la cruz del Calvario. La verdadera diferencia es el camino hacia la salvación. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El camino a la salvación. Se trata de tu salvación. Se trata de mi salvación. En el antiguo pacto era a través de ¿qué? A través de animales. La ofrenda era un animal. Esa ofrenda era matada. Y después la sangre era asperjada. Esa era la ofrenda. Esas eran las leyes ceremoniales de Moisés. Establecieron una serie provisional. ¿Por qué era provisional? Era mientras se cumplía el tiempo, mientras venía nuestro Señor Jesucristo. Estos eran actos simbólicos que representaban el ministerio del Mesías por venir, Cristo Jesús. Entonces, ahí claramente vemos nosotros esa diferencia. Entonces, bajo la ley ceremonial, el pecador sacrificaba un cordero inocente para cubrir su pecado. Esa era la manera. Entonces ahora el pecado era transferido simbólicamente al sacrificio inocente. Yo era pecador, confesaba el pecado y ahora sobre ese animalito inocente se sacrificaba. Ese animalito simbolizaba ¿a quién? Ese animalito inocente, porque era inocente, el animalito no tenía pecado. ¿Señalaba a quién? Señalaba hacia Cristo, que se convertiría en nuestro sustituto para pagar la deuda del pecado, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, mis hermanos, ¿quién es nuestro sustituto? ¿Quién es ese inocente? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él muere por nosotros. Entonces, mis hermanos, el pecado era transferido simbólicamente al sacrificio inocente. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, transferencia de la pena de muerte al inocente Cordero. En San Juan capítulo 1, verso 29, leamos por favor, cuando se presenta Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, Cristo fue el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Él se hizo sacrificio por usted y por mí. No dicen gloria a Dios por eso. A través de la cruenta cruz, porque fue cruel, la cruz del Calvario, Dios transfirió la pena de muerte que merecíamos tú y yo a su precioso Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? En la cruz del Calvario, oiga bien hermano, en la cruz del Calvario, ese sacrificio por usted y por mí, a través de esa cruenta es lo más cruel, Dios transfirió la pena de muerte que merecemos. Pero en su infinita misericordia, Él manda a su Hijo. Y ahora esa muerte que nosotros merecíamos, ahora muere nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esa es la transferencia de la muerte al inocente Cordero para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿No dicen gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios por eso. Por eso, mis hermanos, el poder de la sangre vertida de Cristo, el poder de la sangre de inocente del Cordero de Dios es suficiente para cubrir
todos nuestros pecados confesados. Hay que confesar los pecados. Diferentes a los sacerdotes del antiguo pacto, Cristo no necesita repetir su sacrificio. En Hebreos 7:27 dice, la Biblia dice, Él se ofreció una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7:27, claramente, que no tiene necesidad cada día de venir cada día a los sacrificios, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, hermanos. Entonces, claramente vemos nosotros que cuando usted confiesa sus pecados, son perdonados y ahora queda saldada la deuda. Eso es maravilloso. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó su espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice San Mateo 27, 50 y 51. ¿Qué es lo que sucedió? El velo se rasgó. ¿Para qué se rasgó ese velo? Al tiempo de su crucifixión, estamos hablando al cumplirse el tiempo predicho por los profetas, el nuevo pacto, un pacto vivo, porque eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo, un pacto vivo. Al tiempo de la crucifixión, Dios terminó con los servicios del templo. ¿Qué templo? El templo terrenal, prescritos en la ley de Moisés. Él terminó todo esto. Eso fue lo que terminó en la cruz del Calvario. Ese día, cuando Dios rasgó el velo que cubría la entrada al lugar santísimo, demostró que el sacrificio de Cristo nos daba acceso directo a través de su Hijo a su trono de la gracia. Eso es maravilloso realmente. A través de ese sacrificio el velo se rasga. Ahora podemos venir confiadamente, directamente, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, antes de la muerte de Cristo en el Calvario, solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y podía entrar solamente una vez al año. Eso terminó. Ahora, pero cuando el velo se rasgó, Dios demostró que las ceremonias simbólicas habían encontrado la sustancia ¿en quién? En Jesucristo. Él es el nuevo pacto. Él es el pacto vivo. Él es el camino al Padre. Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, aquí está el punto principal. El antiguo pacto era la ley del libro de Moisés. O sea, el libro de la ley era el mismo libro de Moisés. Y esto, en ese libro, el libro de la ley, incluía, en el centro estaban los 10 mandamientos. Ese es el resumen final. En el nuevo pacto se encuentra en Jesucristo y también incluye los 10 mandamientos. Gloria a Dios por eso. Aquí está la llavecita. El antiguo pacto era el libro de la ley y en el centro de ese libro estaban los 10 mandamientos. En el nuevo pacto, ¿quién es el centro? Nuestro Señor Jesucristo, que también incluye sus 10 mandamientos, sus 10 palabras de vida. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y esa es la bendición que hoy tenemos. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a seguir hablando de todo esto, porque esto es algo maravilloso que usted y yo necesitamos aprender. Vamos a ponernos de rodillas. Padre bendito y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, Señor, venimos delante de tu presencia. Cuánto nosotros hoy, oh Dios, tú nos has enseñado. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Y Señor, queremos ser fieles a ese pacto que tú deseas que nosotros, Señor, hagamos contigo. Un nuevo pacto, una nueva vida en Cristo Jesús. Permítenos comenzar, oh Dios, y serte fieles a este pacto. Agradecemos por estos favores y bendiciones. Los imploramos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes,
que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.